Bien, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a continuar con la sesión 28 de Tecnología Industrial. Estamos a 31 de enero de 2023. Recuerdo que todas las actividades y todo lo que estamos haciendo en esta unidad se entrega como muy tarde el día 5 de febrero, es decir, este domingo a las 23:59. No apuráis mucho porque luego siempre hay algún fallo informático que nos fastidia. Bien, antes de empezar con lo que queremos ver hoy, voy a hacer una aclaración respecto a uno de los problemas que hay en las actividades de evaluación. El problema número 3 nos dice que hay dos ruedas de fricción, una rueda 1 que sería la rueda motriz, una rueda 2 que sería la rueda conducida y que sus ejes están situados a una distancia de 30 centímetros. Esto, por si acaso hay alguien que le cuesta algo de trabajo interpretarlo, es como si estuviesen las dos ruedas juntas y sabemos que R1 más R2 es igual a 0,30 centímetros. ¿Vale? Esta ecuación la necesitaremos para resolver. Ay, que se une alguien. Bien. Esta ecuación la vamos a necesitar para resolver el sistema de ruedas que tenemos entre manos. Aparte de eso, nos dan otra serie de datos. Otro de los datos que dan está relacionado con la velocidad de la rueda motriz, y además nos dicen que la velocidad de la rueda conducida sea la mitad de la velocidad de la rueda motriz. Entonces, esos datos nosotros los tenemos que transcribir en una serie de ecuaciones y juntando esas ecuaciones, como ya hemos hecho otras veces, despejar lo que queremos averiguar, sustituir los datos que tenemos y se hace sin ningún problema. De todas formas, bueno, ahora tenéis ya esta información, esta transcripción de ese dato de la distancia, que parecía que podía ser un poco más difícil de interpretar. Ya tenemos esta ecuación, vamos a intentar hacerlo así y el que no, si surge otro problema más o que no sepamos cómo meterle mano, me consultáis lo que queráis, ¿vale? Sí. Y es igual a R2 igual a I por R1. Tú has, Sacando el I, claro. tú has puesto que I es igual a R1. R1 partido de R2. Vale. Que es igual a R2 igual a I por R1. No entiendo lo que quiere decir Ignacio. Para sacar el dato de... Porque yo no sé si lo he interpretado bien, pero poniendo lo que tú has puesto, yo creo que daría un poco. Porque yo había entendido que R1 es la distancia de 30 centímetros hasta la segunda rueda. Eso es lo que yo había entendido, el problema. Entonces, para mí, en mis datos había puesto R1 igual a 0,3 metros. No, porque no, eso no es correcto. Vale. Porque es como si fuesen, a ver si recupero una imagen que tenemos aquí de dos ruedas juntas. Aquí, vale, vamos a quedarnos, pues, por ejemplo, con estas dos, ¿vale? Nos olvidamos de la rueda amarilla, nos quedamos con las dos azules. Lo que nos están diciendo es la distancia entre ejes. La distancia entre ejes vendría a ser... El eje del uno a la otra, ¿no? Exactamente, vendría a ser esto de aquí. ¿Vale? Esa es la distancia, que son 30 centímetros. ¿Vale? Entonces, si nosotros... Esto es lo mismo que decir radio de la primera hasta aquí más radio de la segunda.
hasta aquí. ¿Vale? Por eso, ese es el porqué de esta ecuación que he escrito, R1 más R2 igual a 30 centímetros. ¿Vale? ¿Vale? Está a tiempo de corregirlo, ¿no? ¿O lo ha entregado ya? No, aquí me queda la última hoja, creo. Bien, pues ya sabes. Podemos corregirlo y si, bueno, si surge otra cosa, pues me escribís o me decís, ¿vale? Bien. Hoy vamos a terminar el tema de sistemas mecánicos y sistemas eléctricos. La última clase estuvimos viendo un circuito mixto, si no me equivoco, ¿verdad? Sí lo hicimos, ¿no? Sí. Hicimos un circuito mixto. Hay otro circuito parecido en la actividad de evaluación, ¿vale? Y hoy vamos a terminar hablando de algunos aspectos un poco más teóricos, pero que también son útiles, sobre todo para las preguntas de teoría o para el cuestionario, ¿vale? Hoy vamos a hablar de... Cuando empezamos a hablar de la corriente eléctrica, dijimos que teníamos dos tipos de corrientes. Por un lado teníamos la corriente continua, que se caracterizaba porque los valores de los parámetros, la intensidad de corriente, el voltaje, valían siempre lo mismo en el tiempo, no había variaciones temporales de esos valores. Y luego dijimos que estaba la corriente alterna, que era la corriente que nosotros utilizamos en casa, ¿no? O en cualquier instalación eléctrica un poco más compleja. Y ahí lo que pasaba es esto de aquí. Si el eje horizontal fuese el tiempo, vemos cómo, pues si lo ves de la tensión, vemos cómo esa tensión va variando. En este instante vale, pues vamos a poner que aquí valga 2, pero aquí vale menos 2, o aquí vale 1, pero aquí luego vale menos 0,5. Quiere decir que el valor de la tensión o de la intensidad, que sería lo rojo, va variando en el tiempo. Precisamente no es continuo en el tiempo, es esa corriente que se llama alterna. Esto no vamos a entrar en el porqué, pero hace que no podamos, o nos sea mucho más difícil, medir cuánto valen esas magnitudes, porque además son valores que se van repitiendo, es decir, este valor de intensidad luego se repite aquí en negativo, luego se repite aquí en positivo y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos, por un lado, conocer cómo funcionan las ondas, esto es como una onda, magnética o electromagnética. Los hercios, lo vamos a ver ahora, es la unidad de medida de la frecuencia. ¿Qué pasa? Que entonces para utilizar esta corriente alterna, para conocerla bien y poder estudiarla, necesitamos, por un lado, conocer cómo funcionan las ondas. Para eso necesitamos conocer muy bien las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cosas que no vamos a ver aquí. Lo estoy dando de matemáticas, pues yo me alegro, pues son muy importantes. Y también necesitamos los números complejos. Los números complejos no es que sean complejos porque su nombre sea complejo, son números que no están en la recta de los números reales, no están en esta recta de 1, 2, 3 o los números naturales, sino que son números que a priori no sabemos calcular. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 1, ¿no? Esto ya la profesora de matemáticas lo explicará mejor. Entonces, aunque tengamos las mismas variables que con la corriente continua, nos resulta mucho más difícil calcularlo. Por lo tanto, no vamos a entrar en cálculos de valores o de circuitos de corriente alterna, ¿vale? Esto a lo mejor pues, lo veis en su día si estudiáis un grado superior que esté relacionado con electricidad o en la universidad también lo veréis seguramente. ¿Qué es lo que sí tenemos que tener en cuenta? Que hay unos parámetros que sí tenemos que conocer, o que nos suenen por lo menos, que sí nos dan información sobre qué está pasando con esa corriente alterna. Esos parámetros son estos de aquí a la izquierda. Por un lado tenemos la amplitud. Esto es válido también para cualquier tipo de onda. Nosotros ahora vamos a estudiar con la corriente alterna. Es el valor máximo que puede alcanzar la onda, es decir, pues la amplitud de la intensidad sería este valor de aquí.
el periodo es el tiempo que tarda esa señal en repetirse, es decir, el tiempo que tarda esa señal en ir desde aquí hasta aquí otra vez, a recuperar el mismo valor. Esto es el periodo, este tiempo. Hemos dicho que en el eje horizontal ya vamos a imaginarnos el tiempo. Y luego tenemos la frecuencia, que es lo que decía Juanjo, que se mide en hercios, que es la cantidad de ciclos, un ciclo sería todo esto de aquí, que se produce en un segundo. ¿Vale? La frecuencia y el periodo son inversos. Tenemos aquí esta formulita de aquí, la frecuencia es igual a 1 partido por t. Bien, entonces, bueno, ya está, eso es lo único que tenemos que saber. Que estos tres nombres, lo que son, y que la frecuencia se mide en hercios. Que cuando veamos algo medido en hercios, sepamos que es la frecuencia de una corriente alterna. Bien, entonces, ¿qué hacemos con estos valores que van fluctuando de un valor a otro? Para nosotros poder medir, para poder hablar, para poder tener una idea. Se recurre a dos herramientas. Por un lado tenemos el valor instantáneo, es decir, que en vez de que nos digan cuánto vale la intensidad, simplemente que nos digan cuánto vale la intensidad en el instante en concreto, 3 segundos, o 5 segundos, o 10 minutos. Entonces nosotros lo mediríamos, pues si aquí está 3 segundos, la intensidad en 3 segundos vale esto. Y otra cosa que se utiliza, que es mucho más útil, es utilizar un valor eficaz, es lo que se llama valor eficaz. Siempre decimos que la corriente en nuestros domicilios, ¿no? Son, ¿cuánto? 220 voltios, ¿no? Todos hemos oído alguna vez esa cifra. ¿Perdón? La tensión son 240, 230. Vale. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos... Eso no quiere decir que la corriente esté midiendo siempre o que el voltaje mida siempre 220, sino que su valor eficaz, el que nosotros consideramos para hablar y para adaptar las instalaciones, es ese. ¿Cómo se calcula el valor eficaz? Pues de la siguiente forma, el valor eficaz es el valor máximo instantáneo partido por la raíz de 2. ¿Cuál es el valor máximo instantáneo? Este de aquí, en caso de la intensidad, o este de aquí, en caso de la tensión. Ese valor máximo lo dividimos por la raíz de 2, y ese valor que nos da, que se va a ir repitiendo siempre, ¿vale? Porque es un ciclo. Eso es lo que nosotros vamos a tomar como valor de referencia, y es lo que comúnmente se va a utilizar para hablar. Tanto con la intensidad como con la corriente. ¿Ahí? Entonces, fijaos lo que dice aquí, los instrumentos de medida en corriente alterna miden valores eficaces. Porque claro, si nosotros ponemos un instrumento de medida, un voltímetro que nos mida el voltaje, si está siempre fluctuando, el voltímetro se vuelve loco, está 0, 3, 4, hasta que llega al máximo, luego otra vez para abajo, se vuelve loco, ¿no? Entonces nosotros cuando utilizamos este tipo de aparatos, fijaos, aquí tenemos un polímetro que lo que hace es que nos mide varias cosas. Se pone el polímetro en esta posición de aquí, que este símbolo de aquí quiere decir corriente alterna, al contrario que este de aquí, que es corriente continua. Se pone en esta posición de aquí y lo que nos va a medir ese aparato, la información que nos va a dar es ese valor eficaz, esos 220, 230, 240 en algunos sitios, voltios. ¿Vale? Esto, pues bueno, a título de curiosidad, que hay dos posiciones, una para la corriente continua y otra para la corriente alterna. Bien, y por último vamos a hablar de forma muy aproximada, de las instalaciones eléctricas que hay en nuestras viviendas. Cuando se construye una vivienda, bueno, antiguamente no, pero hoy en día sí, hay detrás de ese proyecto de vivienda hay un proyecto de instalación eléctrica que comprende, pues, bueno, todo el consumo, la necesidad de energía que va a haber en esa casa o en esa vivienda y se distribuye dando lugar a un proyecto de instalación eléctrica. Este tipo de proyectos utilizan una serie de símbolos. Son símbolos que están
unificados, que están homologados para que todo el mundo los pueda entender, ¿vale? Son símbolos que son similares a estos de aquí. Hay dos tipos de proyectos, por así decirlo, o de formas de representar la instalación eléctrica. Está la forma unifilar y la forma multifilar. Unifilar es que se representa todo, digamos, en el mismo trazo, en el mismo cable, y el multifilar hace distinción entre los distintos cables. Pero vaya, que no hay una gran diferencia en cuanto a la utilidad que luego tiene después. Sí cambia la forma de representar. Si os fijáis aquí, tenemos una tabla donde vemos algunos elementos básicos, ¿no? Nosotros vamos a hacer una casa, pues vamos a hacer una cocina, queremos saber dónde queremos poner los enchufes, ¿no? Pues luego enchufar el microondas, el horno, etcétera, etcétera. Pues todo eso, esos enchufes se representan con estos símbolos, ¿vale? Si estamos en un proyecto de estilo unifilar, se pone este símbolo, si no, se pone este otro. Pasa lo mismo con las, más que bombillas, con los puntos de luz, donde queremos sacar una lámpara. También tiene su símbolo. Lo mismo, hay también un símbolo para luces fluorescentes, un símbolo para termostato y un símbolo para el cuadro general de mando y protección, que es de lo que vamos a terminar hablando. Estos símbolos no hay que aprendérselos de memoria, ¿vale? No es necesario. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Es un poco más teórica la clase de hoy, lo siento mucho, pero hay de todo. Bien, pues lo último que vamos a ver hoy es ese famoso cuadro de mando, ¿no? Que todos hemos visto en casa alguna vez, o alguna vez lo hemos trasteado también. Espero que nadie se haya quedado pegado nunca, ¿no? Que es esto de aquí. A todos nos suena, ¿no? Ese mando general, mando de control, tiene una serie de mecanismos, o de fusibles y de botones, que permiten, por un lado, dotar a esa instalación eléctrica de una cierta seguridad y, por lo tanto, favorecen o generan una protección tanto a las instalaciones que hay en ese hogar o en esa casa, como a las personas que van a estar en ella, ¿vale? Muy importante saber eso, que no se protege solo la instalación, de que no se fundan los cables, ¿no? También protege a las personas. Y vamos a ver ahora algunos de sus elementos. Tenía por aquí una imagen. Bien, sí, tenemos aquí este de aquí. Que no sé si podemos poner las dos a la vez. Sí. Es que me gusta más esta imagen que la que viene en el... Bien. De todos estos elementos, a todos nos ha pasado que hemos abierto, se han ido la luz, hemos abierto el cajetín ese y no tenemos ni idea de, ¿no? Ahí vamos un montón de botones, un montón de fusibles, y el que conoce aquello, pues genial, pero el que no, pues no. Entonces, claro, por regla general, este está abajo, pues voy a subirlo, y ya está, y a ver si hay suerte, ¿no? Entonces, bueno, está bien saber qué es cada uno de ellos, para saber por qué está ahí, qué hace y a lo mejor por qué se ha venido abajo, por qué se ha bajado, porque a lo mejor si se ha bajado ese en concreto es mal asunto, ¿no? Bien, por un lado tenemos el que se llama interruptor general automático, ¿vale? También llamado IGA, son sus siglas. Este es el que muchas veces se llama también magnetotérmico, o también se denomina comúnmente el automático, así de forma general. Este interruptor lo que hace es que protege la instalación al interior, es decir, lo que hay de puertas para adentro, a partir de ese cuadro de mando, lo que viene detrás, viene protegido por este interruptor.
¿En qué casos o para qué nos protege? Sobre todo y principalmente para sobrecarga. Cuando hay un voltaje por algún motivo, hay un voltaje excesivo, para evitar que se, entre comillas, se queme lo que hay detrás, todos nuestros electrodomésticos, nuestra propia instalación eléctrica, que está en los cables en la pared. Este interruptor lo que hace es que salta, ¿vale? Corta la conexión, se corta el circuito y por lo tanto se evita que se funda o se dañen los aparatos que hay alimentados eléctricamente en la vivienda, ¿vale? Muchas veces lo hemos podido ver bajado y lo hemos intentado subir y no se sube. ¿Os ha pasado alguna vez, verdad? ¿Vale? Si no se sube es por algo, es porque algo está pasando que no es favorable a que sigamos teniendo luz en casa, ¿vale? No tenemos que confundir este con otro que no sale aquí en los apuntes, pero en esta imagen sí, que es el ICP, ¿vale? Sería este de aquí. El ICP es otro interruptor que salta, y este sí salta más a menudo, y no es grave, cuando salta no es un problema, porque este interruptor salta cuando nosotros estamos consumiendo más energía o más potencia de la que tenemos contratada, ¿no? A todos suena en la tarifa de la luz. ¿Qué potencia tienes contratada? Pues 4,5, 6 o... Pero eso te lo cortas contado, eso no tiene un valor y salta cuando pasa por encima de ese valor. ¿El IPC? ¿El ICP? ¿El ICP? Eso te lo ponían antes en la luz, ¿no? Lo de la luz, que eso lo hacen los contadores automáticos ahora. Si están los contadores automáticos, ahora mismo no lo sé. Sí, es que ahora mismo se va la luz de la casa y baja el automático y lo sube porque el que corta la luz es El automático. el medidor, ¿cómo se llama? El contador. El contador, pero el contador está antes. Claro, pero ya llevan eso. Ya, vale. Tú dices que el ICP este puede estar antes en el contador en vez de estar en el cuadro de mando, ¿no? Lo desconozco, no lo sé. Es que ahora desde que pusieron los contadores de estos... Con los contadores modernos automáticos, ¿no? Se ve que cuando te contratan la corriente, cuando gastas más de la que te contratan... Vale. Bueno, en tu caso sigue habiendo cuadros de mando de los antiguos en los que sí está todavía este botón, este ICP, y a lo mejor a todos nos ha pasado, ¿no? Que hemos puesto muchos aparatos a la vez y se ha ido la luz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que desconectamos el secador y la lavadora y ya lo intentamos subir y ya sí lo podemos subir porque ya hemos adecuado lo que estamos consumiendo a nuestra potencia contratada, ¿vale? La potencia contratada es simplemente la cantidad de consumo que podemos hacer de forma simultánea. Entonces, bueno, este interruptor, este ICP, sirve para eso. Como nos dice Juanjo, parece ser que los contadores más modernos ya vienen incorporados y ya no está en el cuadro de mando. No lo sé a ciencia cierta. Otro elemento importante es, y este sí es verdad que nos salva la vida, es el interruptor diferencial general, ¿vale? También conocido como diferencial. ¿En qué se diferencia este o por qué se caracteriza este interruptor? Este interruptor, al contrario del interruptor general, que sí estaba midiendo un valor de voltaje o de corriente, y si ese valor de corriente se excede, salta, este interruptor lo que hace es medir lo que entra y lo que sale de la instalación. De manera que sí, mide eso exactamente, esa diferencia, ese diferencial, por eso se llama diferencial, porque mide la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Si está entrando una cantidad de corriente y la que sale no es muy similar, quiere decir que alguien o algo se está electrocutando. Está chupando ahí una cantidad de corriente tremenda. Entonces, justo para evitar eso, salta ese diferencial. En cuanto nota que esa diferencia es grande, salta ese instrumento. Exactamente. Que al final, cuando tú te electrocutas, es que tú estás haciendo la transmisión a la Tierra. La corriente está pasando por ti para volver a la Tierra. Entonces, este interruptor lo que hace es que nos protege sobre todo a las personas.
al contrario que el interruptor, el IGA, que protege en general a la instalación, ¿vale? La instalación y los electrodomésticos, el IGA, y el IDG, el diferencial, nos protege sobre todo a las personas, mascotas o demás seres vivientes que podamos tener en nuestros hogares. Y por último están los PIAs, que son ya estos fusibles que suelen estar en un lateral y que lo que sirven es para, digamos, aislar determinadas zonas, ¿vale? Nuestro circuito va a estar estructurado como en una serie de ramales o de zonas, no va a estar todo junto. Claro, o también por zonas, por habitaciones. Este de aquí para la cocina, este de aquí para otra cosa, y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, esto es lo que nos permite, o también si queremos hacer una reparación en la cocina y queremos trabajar en seguridad, pues cortamos el de la cocina y ahí ya sabemos que podemos intervenir de forma segura, porque hemos cortado la corriente. Bien, entonces, el IGA, que es el interruptor general automático, también conocido como magneto térmico, nos protege principalmente a las instalaciones y a los electrodomésticos. El ICP es el que salta cuando sobrepasamos la potencia contratada. El ID es el interruptor diferencial, nos protege a nosotros, principalmente, protege ante fugas de corriente. Y los PIAs, que son los fusibles para los diferentes sectores que podamos tener en nuestra instalación. ¿Qué es el botón de prueba en el diferencial? Botón de prueba en el diferencial. Esto de aquí. Para ver si está roto, ¿no? ¿Cómo? Eso es para ver si está, a ver si salta. A ver si está roto. Eso lo que hace es que genera como una fuga ficticia, ¿no? Para ver si salta, para comprobar si está funcionando bien. Sí, seguramente Es como si te estuviera dando calambre, pero no para ti, sino se va por la tierra, pero no para ti. O sea, que si tú tocas ese botón no te va a dar calambre. ¿Vale? Pero es para probar que efectivamente se acciona ese interruptor. Aparte que será una corriente muy pequeña la que manda tierra, porque seguramente es que tienen poco margen, ¿no? Claro, cuando... A ver, si pusieran un cable... Si pusieran mucho margen, puede estar un rato ahí electrocutando. O sea, el margen es justo lo que puede consumir más o menos un hogar. Si tú pones un margen muy Yo grande... creo que el interruptor es cuando te da calambrico y se tiene que saltar. No, yo cuando he tocado este botón a mí no me ha dado calambre nunca. No, me refiero en la cantidad de corriente que manda tierra. Ese margen, Claro. pues ya no lo sé, no conozco. Porque tú imagínate que juntar los dos cables. Entonces no te está diciendo si salta bien en automático, o sea, si salta bien en el diferencial. ¿Cómo que si juntas dos cables? Si eso juntara con tierra, así eso mandará una pequeña cantidad muy pequeña, porque si no... Claro, si el margen no es grande. Claro. Bien, pues... ya está, no nada más que decir, lo importante es conocer esos elementos del cuadro de mando. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta sobre algún otro problema, actividades? Dices que está ya lo del cuestionario El cuestionario, el de dibujo sí está, el de tecnología estará esta noche o mañana. ¿Vale? Sí, dime, Ignacio. Sí, exactamente, sí. ¿Vale? No son obligatorias, ¿eh? Cada uno envía lo que puede y lo que le da tiempo a hacer. Sí, eso es un poco, pero bueno, no pasa nada, lo voy a intentar. Eso. ¿Tienes claro los porcentajes de cada cosa respecto a la nota, como ha entrado más tarde? No, dímelo. Vale, bueno, repito rápidamente, excepcionalmente porque Ignacio ha entrado más tarde en el curso y no tuvo la clase inicial. El cuestionario es el 5% de la unidad, las actividades de evaluación son el 15% y sí, es bastante.
Yo recomiendo siempre que haga las tareas de evaluación. Y las láminas son el 10%. ¿Vale? Si hay 5 láminas, pues cada lámina es un 2%. ¿Vale? Con esto llegamos al 30% y luego el 70% restante es el examen, ¿vale? Eso, y lo que es, o sea, has dicho que el cuestionario, que es lo que se hace online, ¿no? Sí. Vale, eso es el 5%. Las actividades son las que mandas en tecnología, ¿no? Las actividades, las que hay, sí, actividades que aparecen en la plataforma, las que hemos ido haciendo a lo largo de... Las láminas son equivalentes a lo que... Sí, las láminas son equivalentes a las actividades. Vale, vale. Vale, eso era la pregunta. Digo que le digas al correo cuando tenga que mandar lo que sea con el de... Sí, vale, buena idea, Marina, gracias. Repito y recuerdo al personal, muy importante cuando hagamos el cuestionario que utilicemos nuestro correo de Murcia Educa, ¿vale? No utilicéis vuestro correo personal, porque yo esos datos de los resultados luego los recupero, van a una base de datos, esa base de datos busca vuestro correo electrónico y me da la nota. Si yo no tengo vuestro correo electrónico, no puedo atribuiros una nota. No, es que materialmente no puedo, no tengo opción. Tendría que llamaros, mandar un correo electrónico uno por uno, a ver quién es este, a ver quién es el otro. Yo creo que ya no estamos en grado de hacer eso, ¿vale? Acordaos de escribirlo muy bien, porque hay gente que, si la dirección tiene 5 o 6 dígitos, hay veces que se le olvida un dígito y... O sea, tiene que estar escrito tal cual, ¿vale? Para que lo pueda reconocer el algoritmo. ¿Vale? Cualquier duda que tengáis, me comentáis. Dime, Marina. Si lo tienes metido en la cuenta de correo, normalmente te da la opción de cuándo lo vas a usar. Que no haya Claro. fallo de... Antes de enviarlo, creo que te lo mando. ¿Vale, Ignacio? Bien, cualquier cosilla, cualquier pregunta me escribes, ¿vale? Y intento ayudarte. Bien, pues nada. Os recuerdo, el domingo día 5 se entregan todas las actividades, cuestionarios, láminas, cualquier cosa de la unidad 3, ya sea de tecnología o de dibujo. Bien, pues lo dejamos aquí, nos vemos la semana que viene. Un saludo, hasta luego.